Gloria a Dios, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de fe, esperanza y salvación. Les habla su pastor amigo Juan Sánchez, directamente de acá de Panamá, ciudad de Panamá. Le damos gracias al Señor por un día más, en la cual pues nos permite transmitir por este medio de comunicación a todos los amigos, hermanos, que sabemos que en este momento están atravesando un momento difícil de cuarentena, pero si bien es cierto, Dios en medio de la crisis y de las adversidades siempre ha estado con nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, hermanos en Cristo Jesús, que van a escuchar esta palabra que va a ser de fe, básicamente, que traerá esperanza, confianza, que traerá unas palabras de salvación. Nos sentimos muy contentos, regocijados que hace unos días atrás pues llegamos de viaje, tuvimos unos días de cuarentena y sumando todos los días llevo como un mes que no salgo de mi casa. Ya esto va para largo, pero le damos gracias al Señor que todos los días nos ha dado una palabra, todos los días nos ha sustentado, y yo creo que este es el trato de Dios, número uno, con su pueblo, para prepararnos más, para estar más cerca del Padre, para estar más cerca de Él. Y sabemos que los tiempos son peligrosos. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales y el pueblo del Señor tiene que estar en santidad. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, porque en un abrir o cerrar de ojos el Hijo del Hombre entrará y nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Así que le damos este momento para que usted nos acompañe. Hoy está con mi familia aquí, la pastora tocando el teclado, adorando al Señor, porque sabemos que la alabanza, la adoración nos acerca más al Padre. Por eso yo quiero invitarlos en esta preciosa y maravillosa tarde a elevar una oración para que sea Él el que se glorifique a través de mi vida y pueda hablar a tu vida también. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más quiero agradecerte por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Padre, porque nos has guardado. Gracias, Padre, porque has sustentado. Gracias, Padre, porque nos has guardado. Gracias, gracias, mi Dios. Bendigo tu nombre. Alma mía, bendice a Jehová. Habla a aquel que necesita una palabra. Espíritu de Dios, toca a donde yo no puedo llegar. Seas tú tocando a cada persona por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de estos medios de comunicación. Llega hasta esos hogares. Espíritu de Dios, bienvenido en este momento. Tú que nos guías, tú que nos preparas, aquí estamos en tus manos, Señor. Toca al que tienes que tocar, sana al que tiene que sanar, salva al que tiene que salvar por medio de tu palabra. Bendícela, Señor, de una manera especial en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, conforme a la palabra, que hoy Dios te va a dar fe, que hoy Dios te va a salvar, que hoy Dios te va a dar esperanza para un futuro mejor. Quiero compartir con ustedes en esta maravillosa tarde
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, hay una historia impresionante en este capítulo. Me refiero a Felipe el evangelista. Está en el versículo 26. Hechos 8, 26. Quiero hablar hoy acerca de Felipe el evangelista. Maravilloso. Y yo espero que la iglesia, los hermanos que me estén viendo y me estén escuchando en este preciso momento, esta palabra es para la iglesia, para el pueblo del Señor, para que haya un despertar, para que haya un avivamiento en la vida de cada uno de nosotros. Que ese fuego que está dentro de ti pueda ser avivado por medio de su palabra. Pero también yo sé que hay alguien allí que no está viendo, se ha detenido, que necesita ser salvo. Esta palabra también es para ti. Así que vamos a entrar sin más, saludando a todos los que se están conectando, y le pedimos que por favor también puedan compartir, porque hay otras personas que necesitan escuchar esta palabra. Esta palabra es de parte de Dios. Leo de la siguiente manera. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Oh, maravilloso. Diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea que venía de África, pero había venido a Jerusalén a adorar a Dios, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Era una persona muy importante, y había venido a Jerusalén para adorar. Señor, gracias por tu palabra. Bendícele de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es saber que el ministerio de los ángeles, en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, el ministerio de los ángeles siempre ha funcionado. Los ángeles de Dios son emisarios de parte de Dios. Los ángeles de Dios son quienes sirven a los que le temen a Dios. Me recuerdo aquella historia cuando Jacob, en el capítulo 32 de Génesis, vemos que Jacob había recibido un mensaje de parte de Dios, que él se tenía que levantar, que él se tenía que ir donde él estaba. Y él levantó a su familia, a sus hijos, a sus esposas, y los cruzó a una parte, un río, lo puso seguro. Y vemos esa historia ahí, como él lucha con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová luchando con Jacob, Jacob luchando con el ángel de Jehová. Y vemos que en esta historia hay una lucha. Los ángeles de Dios para darle un mensaje a Jacob. Y vemos cómo lucharon de tal manera que dice que rayaba el alba. Y
el ángel le decía, suéltame. Pero Jacob decía, no te suelto hasta que tú me bendigas. Van a llegar momentos en que tu intimidad te va a llevar a tal manera a tener ese encuentro con los ángeles. Porque los ángeles son mensajeros de parte de Dios. Los ángeles le hablaron a Felipe. El ángel de Jehová le habló a Jacob y le dijo, suéltame. Y Jacob le dijo, no te suelto hasta que tú me bendigas. En otras palabras, hasta que tú me hables, hasta que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Qué tremendo. Los ángeles de Dios al servicio de nosotros. El punto número 1 que quiero tocar es que el ministerio de los ángeles están al servicio de los que le temen a Dios. Muy importante esto. El ministerio de los ángeles está al servicio de los que le temen. En el Salmo 34, verso 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Muy importante esto. Jacob era un hombre temeroso de Dios. De tal manera que está en la línea patriarcal. Abraham, Isaac y Jacob eran hombres que hasta el día de hoy sus nombres, al mencionarlos, uno se da cuenta y uno sabe que ese era un hombre de Dios. Y vemos que el ángel, antes de soltarlo, le cambió el nombre de Jacob. Le preguntó el ángel, ¿cómo tú te llamas? Y él le dijo, Jacob. En otras palabras, soy un usurpador, me robé la primogenitura de mi hermano Esaú. Entonces, el ángel le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, te llamarán Israel. Porque la palabra Israel ahí en el capítulo 32 significa el que peleó con el ángel de Jehová o el que luchó con Dios. Entonces yo quiero llevar a la iglesia, a los que me están viendo, que el ministerio de los ángeles está activo todavía para la iglesia, para los que le temen a Dios, para los justos. Así que hoy hay ángeles que están ministrando tu vida. Hay ángeles que están ministrando durante todos estos días, están ministrándote. Es más, no solamente ministrándote, no solamente cuidándote, también te llevarán alimento, te llevarán la provisión para que puedas comprar los víveres. ¿Cuántos reciben eso en el nombre de Jesús? Claro que sí. Me recuerdo la historia en Primera de Reyes capítulo 19, el profeta Elías, el hombre que oraba y hacía que bajara fuego del cielo. Oraba y los cielos se cerraban, no llovía. Pero llegó un buen momento en que recibió una amenaza. Llegó un momento de depresión en la vida de Elías. En el capítulo 19, una mujer le dijo, voy a matarte. Jezabel amenazó a Elías. Y muchas veces el adversario, el enemigo, nos quiere tentar. Pero yo te vengo a decir conforme a la palabra, que hay ángeles a tu servicio. Hay ángeles que están
para cuidarte. Hay ángeles de Dios que están para cambiar tu nombre, para cambiar tu mal momento. Eso es lo que quiere Dios. Dios cambió el nombre de Jacob porque era un mal nombre. Él viene a cambiar, aleluya, Él viene a cambiar el mal momento que estás viviendo. Pero quiero decirte que en la historia de Elías, en el versículo 5, dice que Elías, déjeme leerlo textualmente. Verso 5. Si quiere puede buscarlo y venga conmigo y leamos. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5 dice: echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó. Un ángel le tocó. Y le dijo el ángel habla. El ángel es un mensajero de parte de Dios. Y él hoy me está usando a mí como un mensajero para que usted reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Y dice que le dijo el ángel, textualmente dice: levántate y come. Levántate y come. Verso 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se durmió de nuevo. Hay personas que Dios les habla la primera vez y no obedecen. Así fue Elías, se echó a dormir. Mas sin embargo el ángel de Dios en el verso 7 dice que nuevamente el ángel de Jehová vino la segunda vez y lo tocó. Hoy Dios te toca por medio de su palabra, pero no hagas como Elías. Elías lo tocó el ángel una vez y le habló, le trajo el mensaje, pero no hizo caso. Él siguió durmiendo. Así hay pueblo de Dios, que Dios les habla y no hacen caso a la palabra o al llamado. Samuel también Dios lo tuvo que llamar 3 veces. No sé cuántas veces Dios te está llamando, yo no sé cuántas veces Dios te está tocando y te está diciendo: habla mi palabra, visita a fulano de tal, llama a alguien. Y muchas veces no hacemos caso, lo ignoramos. Pensamos que son cosas de nosotros, son ideas de nosotros. No, es el Espíritu de Dios a través de los ángeles ministrándote y hablándote y tocándote, como ahora te está tocando. Durante todos estos días que hemos estado en aislamiento, encerrados en casa, yo sé que hay palabras que Dios te ha hablado hace mucho tiempo y Él te está tocando y te está diciendo: cuando te dije que lo hiciera, no lo hiciste. Pero dale gloria a Dios que Él nos da una nueva oportunidad. Él nos da una nueva oportunidad. Él le dio la segunda oportunidad a Elías. Permítame, por favor. Dice: y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez. Dios es un Dios de oportunidad. Si quiere escribirlo ahí abajo, escríbalo. Dios es un Dios de oportunidad. Y hoy Él me está usando a mí para decirte que te da una oportunidad más para que cuando salga de este tiempo tú puedas hacer lo que Dios te habló hace mucho tiempo atrás y lo puedas llevar a cabo. Dios es un Dios de oportunidad y se lo tocó. El ángel de Dios tocó a Elías. El Espíritu Santo de Dios te toca hoy, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. La segunda vez lo tocó, lo alimentó y le dijo: largo camino te resta. Aún los ángeles de Dios llevarán alimento a tu casa.
Los ángeles de Dios llevarán provisión de tal manera que tú vas a terminar esta cuarentena y tú vas a tener todavía más alimento en tu casa, como nunca antes. Yo me recuerdo que los primeros meses del año, en una predicación que yo hice en la iglesia, yo le declaré esto a la iglesia: vas a comer mejor que nunca antes. Y yo lo creo y lo sigo sosteniendo. Llegará el momento que vas a comer mejor a cuando tú tenías un empleo. Dios enviará a sus ángeles y te sustentarán. Hay otra historia muy importante y es la que estamos viendo ahora. Número 1. El ángel le habló a Felipe. Dice, el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate, ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Quiero decirte algo. Lo primero que yo analizo en este texto bíblico es la obediencia de Felipe. Iba a caminar por el desierto. Recibió el mensaje. Y la palabra clave ahí es obediencia. Felipe fue obediente. Él no puso objeción. Él no sacó excusa. Él no dijo: no, es que es el desierto, que voy a ir solo. ¿Qué voy a llevar para comer en el desierto? No. Felipe obedeció la voz del ángel del Señor. En una ocasión, en Lucas capítulo 9, cuando Jesús los dotó de poder y autoridad, los envió a predicar el reino de Dios. Y en una ocasión le dice: no lleven bolsa, no lleven dinero. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo: váyanse como están. Eso significa depender de Dios. Cuando somos obedientes a la voz de Dios y no sacamos excusas, Dios bendice. Y vemos que Felipe obedeció al ángel del Señor. Entonces, Dios te está llamando a este tiempo a que seamos obedientes a la palabra de Dios, a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en el nombre de Jesús? Y dice la Biblia que él se levantó y fue. Versículo 37. Él se levantó y fue. Él no puso posición. Él no puso pero. No. Él se levantó, caminó y fue. Camino del desierto. Muchas veces Dios nos ha llamado la atención. Dios nos ha hablado por muchos años. Pero el pueblo del Señor no obedece. Yo creo que estos días son necesarios, son importantes, vienen de parte de Dios para que entremos en la obediencia. ¿Y sabe usted que la obediencia es el que te lleva a la bendición de Dios? Deuteronomio capítulo 28 nos habla en el verso 1. Escuchar, oír la voz de Dios. El que escucha la voz de Dios, las bendiciones
lo perseguirán. Pero es obediencia. Este Felipe, este evangelista, fue obediente. No le dijo que no. Entonces Dios te llama hoy y te dice, iglesia, no digas que no. Si Dios está hablándote, si Dios te está diciendo, lleva mi palabra, no pongas objeción. Él no dijo ahí, es que no tengo pasaje. Él no dijo, es que yo no puedo porque estoy ocupado. No. Él se levantó, dice la Biblia, y fue. Él no le pidió pasaje al ángel del Señor. No, amigo. No, hermano. Yo creo que estos son tiempos en los cuales nosotros tenemos que volver a la obediencia de Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, Él entonces nos respalda. Mire lo que pasa. Mire lo que pasa. En el versículo 30. Entra el Espíritu Santo en acción. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. El Espíritu de Dios te va a guiar. El Espíritu de Dios te va a conducir. El Espíritu de Dios te va a llevar porque tú eres obediente. El Espíritu de Dios va a hablar a tu vida. Y es interesante cómo el Espíritu Santo de Dios dirige a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Cuando eres obediente, el Espíritu de Dios te va a hablar, te va a guiar, te va a corregir. Quiero que leamos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Permítame aquí. Romanos capítulo 10. Verso 14, 15, 16. Ahí vamos a tenerlo. El Espíritu de Dios le dice, levántate, acércate a ese carro, acércate allí. Y entonces en el versículo 30, acudiendo Felipe, o sea, inmediatamente, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hay una pregunta aquí. Felipe se acerca guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú eres obediente, tú escuchas la voz del Espíritu Santo de Dios. Así de sencillo. Si eres obediente, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, no la voz tuya. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le dijo, acércate, júntate. Alabado sea el nombre de Jesús. A ese carro. Inmediatamente Felipe obedeció al Espíritu Santo de Dios. Y le oyó hablar. Leer al profeta Isaías. Y surge una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Yo me imagino que Felipe iba caminando en el desierto, el carro iba avanzando, en medio de esa inclemencia, todas esas cosas. Él no vio nada de esas cosas. Él no vio el sol ni la calor, nada de esas cosas. Él obedeció.
y se acercó al carro y escuchó a esa persona. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos personas que están leyendo la palabra de Dios, pero no entienden lo que leen? Ahora mire la respuesta del etíope. Dice, versículo 31. Él le respondió, él le dijo, porque él iba arriba en su carruaje y Felipe iba abajo. Y él le dijo, mire lo que le dijo. ¿Y cómo podré, si alguno me enseñare? ¿Cómo podré, si alguno no me enseñare? En otras palabras, ¿cómo voy a saber lo que estoy leyendo si no hay nadie que me enseñe? Entonces yo quiero comparar esta parte con Romanos 10, verso 14. Hay una pregunta aquí y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio de salvación. Y cierro con el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El etíope leía la palabra de Dios. El etíope leía al profeta Isaías, pero no entendía nada. ¿Por qué? Porque no había alguien que lo discipulara. No había alguien que le enseñara la palabra de Dios. Por eso el tema de esta noche se llama Felipe el Evangelista. Para este tiempo, para este momento, Dios necesita que se levanten Felipes. Dios necesita que se levanten más Juan. Dios necesita que se levanten, aleluya, más Pedro. Dios necesita que se levanten más María. Dios necesita que se levanten más Marta. Dios necesita que en este tiempo se levanten evangelistas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Felipe no dudó. Felipe no cuestionó. Felipe obedeció. Felipe obedeció a la voz, primero, del ángel del Señor. Segundo, a la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos lleva. ¿Cómo va la gente a escuchar o a aprender si no hay nadie que le predique? Yo creo que estos son tiempos en la cual nosotros ya no podemos perder más. El apóstol Pablo dice que debemos predicar dentro y fuera de tiempo. Que estás ahí en tu casa, que no sabes qué hacer. Bueno, comienza por medio de las redes sociales. Ahí por el WhatsApp. Si no te atreves mucho en el Facebook Live, gloria a Dios. Pero escribe. Llama a tus amigos, a tus compañeros. Llama a esas personas que viven solos, que viven solas. Amén. Y puedas hablarle la palabra de Dios. Y dice los versos del 31 hasta el 34, cómo podía entender todo eso del profeta Isaías. Y comenzó a hablarle de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y él no entendía. Pasó la Semana Santa y hay gente que no entiende que se celebró. Entonces por eso Dios nos pone a nosotros y a ustedes para que le enseñemos a alguien que necesita aprender de la palabra de Dios. Yo creo que estos son tiempos para discipular.
Yo creo que estos son tiempos en los cuales hay que buscar a aquellas personas que se han apartado por completo, no que se hayan cambiado de ministerio, no que se hayan cambiado de iglesia, no. Buscar a los perdidos, buscar a aquellas personas que un día usted sabe que era un siervo, que era una sierva de Dios, pero ahora está descarriado. Esas son las personas que hay que buscar, enseñarle, discipularlo, evangelizar a tu vecino, a tu hermano, ahora que la gente está asustada. Que cuando terminará esta cuarentena, que cuando terminará este aislamiento, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos seguridad y tenemos la paz de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos la paz de Cristo. Y si nosotros tenemos la paz de Cristo, entonces compartámoslo con aquel que no tiene la paz de Cristo. Voy terminando, finalizando esta palabra. El versículo 35. Felipe, abriendo la boca, porque hay que abrir la boca para predicar la palabra de Dios. Y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció el evangelio de Jesucristo. Imagínense, él va leyendo al profeta Isaías. Hay gente que leen los profetas y no entienden, pues entonces usted tiene que enseñarle. Hay gente que lee el Nuevo Testamento, no lo entiende. Usted está para enseñarle. Para eso usted tiene tanto tiempo de estar en los caminos del Señor, para que le enseñe a aquel que no conoce y no sabe de la palabra de Dios. Y dice que él le habló acerca del evangelio. Él le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio no es más que las buenas nuevas de salvación. Yo creo que está sobreentendido de que nosotros necesitamos levantarnos y cumplir nuestro ministerio y hacer obra de evangelista, predicar la palabra de Dios dentro y fuera de tiempo. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Y dice que cuando él lo evangelizó, le habló, le enseñó, dice el etíope, y viendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua, y dijo el eunuco, el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, que ¿qué le impedía para ser seguidor de Cristo? Y mire cómo es el Señor. Habla a través del ángel del Señor a Felipe. Le habla por el Espíritu Santo de Dios y lo salva. Pero eso no quedó ahí. Esa salvación de ese etíope, el evangelio llegó a África por medio de ese eunuco, por medio del etíope. Tan solo por Felipe ser obediente y hablar la palabra del Señor. Es la palabra que tengo hoy para usted que me está viendo. Hay ángeles que están para servirte. Hay ángeles que están para llevarte alimento. Hay ángeles que te van a hablar de parte del Señor. Pero ¿sabe qué? Debes ser temeroso de Dios. Debes ser apartado para Dios. Tú debes vivir una comunión más cerca con Dios. Y el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y lo defenderá. Segundo, seamos obedientes. Seamos obedientes a la voz de Dios. Seamos obedientes a su palabra y seremos bendecidos. Tercero, predica la palabra. Predica la palabra. Aquí está. La palabra de Dios. Ella misma se interpreta. Es una palabra sencilla, práctica, pero poderosa. Con eso cierro. Traje estos 3 puntos para activar a la iglesia
de que prediquemos la palabra de Dios. Pero también quiero hablarle a aquellos amigos que algún día fuiste un predicador, fuiste un adorador, fuiste un discípulo, fuiste un siervo de Dios. No estás acabado. Para eso es esta palabra. Para salvarte, para darte una nueva oportunidad. Así como se la dio a Elías. Ahí cuando estaba debajo del enebro, Él le dio la oportunidad. Dios te da la oportunidad. Permíteme que yo pueda orar por ti. No sé si hay peticiones allí, pero no las puedo leer todas, pero quiero orar y darle gracias a Dios por esta palabra. No sé si me puede acompañar. Mis familias estamos aquí orando. Vamos a orar por ti. Buen Dios y Padre Celestial, esta es la palabra que tú me diste para esta hora, para este momento. Aquellas personas que tomaron el tiempo para escuchar tu palabra. Señor, yo sé que ahí tú le estás redarguyendo porque los ángeles tuyos van a llegar y van a ministrar su casa. Van a ministrar sus vidas. Padre, pero también tú nos llamas a la obediencia. Tú nos llamas a que seamos obedientes. Así como Felipe fue obediente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La última oración que quiero hacer es por aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ora conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, que hubo un momento que yo te servía, pero me aparté de tu camino. Pero hoy he escuchado tu palabra y quiero acercarme a ti. Quiero tener más comunión contigo. Perdona mis pecados y me reconcilio contigo. Te recibo en mi corazón una vez más como el Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, oro por las personas que están ahí esperando un milagro. Hoy cuando oraba, Señor, tú me mostrabas de que ibas a sanar a las personas. Señor, sana a aquel que está enfermo, que me está viendo. Y aún después de esta grabación quedará ahí, Señor. Y esas personas serán sanadas también. Oramos por sanidad. Oramos porque tú seas el Dios sanador de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le mandamos saludos a todos los hermanos, amigos, de parte del pastor Juan Sánchez y de mi familia que me están acompañando aquí en esta maravillosa tarde. Que Dios me les bendiga. Nos esperan otra próxima transmisión. Que la paz de Dios esté con ustedes. Sean bendecidos.